curioso porque fuera de la manipulación de la realidad que hacen algunos medios, con la economía se ha logrado pensar que es una ciencia tan exacta, parecida a la neurocirugía, y que hay gente con capacidad de visión más allá del tiempo. Que se equivoquen siempre no tiene ningún problema. ¿Cómo es esto, Guillermo Moreno? Bueno, en principio tenemos que decir que estos que acabamos de escuchar en el informe son los empleados. En realidad, para poner en contexto, deberíamos ver qué pensaban los jefes hace 4 meses atrás. Y los jefes de estos señores lo que decían hace 4 meses atrás es no vendan la soja. Los que pagan los sueldos de estos empleados, parte de la sociedad rural, le decían a sus asociados no vendan la soja, no vendiendo la soja el gobierno no va a tener los dólares para financiar las importaciones, y todos sabemos lo que pasa cuando la Argentina se queda sin dólares. Entonces, esto que estamos viviendo ahora es producto de un esquema conceptual que viene a pegar donde en la Argentina sistemáticamente, cuando se han generado problemas del sector externo en términos de tipo de cambio, generalmente también para fin de año, y después se fue corriendo y pasaba a ser el primer trimestre del año subsiguiente, había problemas de gobernabilidad. Los dueños, los que pagan los sueldos, decían no vendan las hojas. Estos empleados le daban el marco teórico al no vendan las hojas. Ahora están vendiendo las hojas. Algo pasó en estas semanas que de no vender la soja ya no dicen más no vendamos la soja, porque los exportadores comenzaron a liquidar a un tipo de cambio que ellos están diciendo que está retrasado, pero todos los días nos están vendiendo 150 millones de dólares. Si los exportadores nos están vendiendo 150 millones de dólares aproximadamente todos los días hábiles, tan retrasado no debe estar. Ahora, Guillermo Moreno, digo, a los efectos de ir poniendo esto blanco sobre negro, no sobre azul, ni este tipo de cosas. El general Perón decía, ¿cuándo vieron un dólar? Digo, ¿qué pasa con los dólares? ¿Cómo es este asunto del blanqueo para que se entienda públicamente con la sencillez que precisamos todos para entenderlo? Bueno, esto es muy... En realidad, la pregunta que nos tenemos que hacer es qué nos pasó en los últimos 50 años, que si yo te pregunto a vos, y pregunto en este programa, ¿cuánto vale el kilo de pan? Me lo van a decir en pesos. Pero si le pregunto cuánto vale tu casa, por ahora me lo vas a decir en dólares. Entonces, es un pueblo muy especial, que en los últimos 50 años aprendió a que los gastos corrientes, los gastos diarios, los pensamos en pesos. Pero cuando hablamos de los gastos de mediano y largo plazo, hablamos en dólares. Esto es lo que el viceministro de Economía definió como una economía bimonetaria. Sobre esto no hay marcos teóricos, sobre esto no hay libros, sobre esto estamos haciendo camino al andar. Fue producto de los desaguisados macroeconómicos de los últimos 50 años. Entonces, está claro que hay una tendencia, tanto de los inversores calificados como de los no calificados, como podrían ser nuestros familiares, de tener una tendencia a ahorrar en dólares. Ahora, esto ya se dio, ya está en la Argentina. Entonces, nosotros tenemos que encontrar las mejores políticas para que esos dólares que hoy tenemos, que son cuantiosos, se transformen en bienes y servicios. Porque la riqueza de una nación no es la cantidad de plata, esto es una deformación de los banqueros, que pensaron a partir del siglo XIX que primero está la plata y después están los negocios. Cuando el sistema, todos sabemos, que funcionó al revés. Primero estuvieron los negocios y después hubo un medio que el hombre creó que se llamó dinero. Antes que crearan este medio de pago existían otros medios de pago. ¿Está bien? Entonces, este esquema de que primero el que tiene plata es el único que puede hacer negocios, ha llevado a que nuestro pueblo atesore o ahorre ingente cantidad de recursos en dólares mientras nos íbamos empobreciendo. Vos calculá que los 200.000 millones de dólares que estamos hablando pueden ser 200 millones de vacas, o pueden ser 2 millones de departamentos si hablamos de departamentos de 100.000 dólares, o 4 millones de departamentos si hablamos de departamentos de 50.000 dólares. Se empieza a entender, cuando ese flujo de dinero se vuelva a transformar en bienes y servicios, estamos hablando de otra Argentina. Bien, es una cuestión de cultura, claramente, y Guillermo Moreno lo explica con una claridad prístina. Respecto a la cultura, Ricardo Daniel Echegaray, una de las frases más repetidas en el cine que ven los argentinos es: yo pago mis impuestos.
digo, las películas norteamericanas. ¿Qué pasa con eso acá? Sobre todo en relación con la actualidad más inmediata. Ayer hubo una serie de operativos que han tenido mucha circulación y difusión, o no tanta como debieran. ¿Cómo es llamado de los impuestos, los argentinos y los deudores? No, en líneas generales hay una cultura tributaria que uno trata de entroncarla dentro de un proceso de crecimiento, y en ese proceso de crecimiento uno ve que quienes tienen que pagar más son los que más ganan. Y ese es el objetivo fundamental que se tiene. En ese objetivo fundamental también somos conscientes que en una economía donde todavía hay un alto nivel de concentración, el 5% de los contribuyentes termina aportando el 95% de la recaudación. Ahora bien, ese 5%, que es el que más paga, también es el que más evade. Es el que más tiene todos los esquemas de planificación y sofisticación para tratar de evitar pagar impuestos. Lo cierto es que estamos en un gobierno que permanentemente toma decisiones. Los archivos daban cuenta de resultados históricos a lo largo de años, contundentes, algunos que opinan, pero opinar sin tomar decisiones nos lleva a las crisis del 2000. Contundentes, algunos que opinan, pero opinar sin tomar decisiones nos lleva a las crisis del 2001, ¿no? Tomar decisiones significa precisamente avanzar en un proceso de construcción. En ese proceso de construcción, la toma de decisiones pasa por evaluar qué es lo que puede hacer la Argentina frente a esa cultura que tienen gran parte de los argentinos de ahorrar en dólares, ese pensamiento que se tiene a lo largo de la vida del argentino, y tener en cuenta lo que puede hacer el Estado, el gobierno, para tratar de ser llanos. El gobierno argentino no fabrica dólares. Entonces, mal puede ofrecer y poner sobre la mesa dólares para que el ciudadano pueda ahorrar en dólares. ¿Tenemos formas de acceder a los dólares? Genuinamente a través de la balanza comercial. Siempre y cuando tenemos más exportaciones y tenemos un superávit comercial, tenemos ingresos de dólares genuinos. Tenemos ingresos de dólares genuinos con inversiones. El contexto mundial es muy particular en este momento. Ingreso genuino también tenemos pequeño, quizás con la balanza del turismo, que ingresen más turistas del exterior que los que salen del país. En otras ocasiones o bajo otros conceptos que por ahí no compartimos, existe también esa visión de decir, bueno, endeudemos a todos los argentinos con préstamos a largo plazo y que los pague otro gobierno. Nosotros estamos cumpliendo con las obligaciones que tiene el Estado argentino, pero estas son las formas genuinas de recibir dólares. Las formas que tenemos que cumplir como Estado de entregar dólares, primero tenemos que darle a los importadores los dólares necesarios para que puedan ingresar los productos que son necesarios para continuar creciendo. También cumplimos con la obligación de darles al ciudadano cuando el ciudadano lo requiere para realizar un viaje al exterior. Estamos con ese esquema. Lo cierto es que cuando la cantidad de dólares que se dispone está en cierta medida en consonancia con el contexto que tenemos, se toman medidas. La toma de decisión de la esterilización voluntaria, llamada blanqueo de capitales, significa que hay una cantidad de dólares que los ciudadanos argentinos, esos ahorristas que hablaba Guillermo Moreno, que tienen fondos que no han declarado, tienen la oportunidad de declararlo siempre y cuando lo incorporen a la dinámica que esperamos tener de la economía. No tenemos esa visión de una gran cantidad de economistas, de consultores y académicos que ven la economía desde la consultora, desde la academia, desde el no tener la responsabilidad de tomar decisiones. Creemos que las medidas que tomamos van a generar un dinamismo en la economía y ese dinamismo en la economía va a beneficiar a todos los argentinos. Eso es lo que estamos esperando con este proyecto de ley, que el jueves estuvimos charlando y tratando de incorporarle aspectos positivos junto con los senadores. Echegaray, ayer insisto porque es la información que circula también, que están algunos medios comentando siempre de algún modo. ¿Qué pasó con estos operativos de ayer? ¿Hubo alguna cosa en particular? En particular hubo la apreciación de dos periodistas, de Marcelo Lapegüe y de Darío Lopretti, sobre una situación que habían recibido ellos en su domicilio, una manda judicial que estaba cumpliendo funcionarios de la DGI, cumpliendo una orden de un juez, de una causa que se viene investigando desde el año 2012, que es el uso de facturas truchas, lo llamamos técnicamente facturas apócrifas, que las hacen empresas
que se constituyen en domicilios con personas carenciadas y que utilizan esas facturas para pagar menos IVA y menos ganancias. Dos sociedades, una se denomina Sean Amigos y la otra en el medio Producciones. En una participa Marcelo Lapehue y una señora, y en la otra están Lapehue, otro periodista, Sergio Lapehue, y otra señora. Bueno, lo cierto es que los funcionarios no saben quiénes son quienes integran la sociedad. Fueron a cumplir una manda judicial. Ahora, ellos hicieron eco como que una situación de persecución. Lo que tienen que visualizar es que las cosas que de alguna forma llevan a ellos a contratar contadores, a hacer su trabajo y utilizan facturas apócrifas, tienen que responder ante la justicia. Claro. Es nada más que eso. Y es nada menos que eso. Además de prender la luz, hay que pagar. Se trata de pagar antes de apagar. Cintia García. Sí, es muy interesante la mesa de hoy y se agolpan seguramente a todas las preguntas para hacer. Cuando vinieron acá Lorenzino y Vudú, pusimos sobre la mesa dos palabras fuertes, me parece que hoy están introducidas también, que es el dólar y la inflación. Porque cuando Guillermo Moreno hablaba del precio del pan y de la economía corriente, y por un lado los medios los indican como el polémico secretario de Comercio, también muchos otros lo ven como la cara de la pelea contra la inflación que recorre como fenómeno regional todas las economías de nuestros países latinoamericanos. Y el congelamiento de precios que termina a fin de mes y la pregunta sobre cuánto es la inflación, me parece que son preguntas que usted es el mejor destinatario. Muy bien. No vamos a dejar de contestar desde ya. Lo primero, me parece ya que tenemos posibilidad de hacer alguna precisión técnica. Lo que hacen las consultoras y lo que hace el INDEC es medir variación de precios. La variación de precios la miden todos los meses sobre una canasta que ellos definen y como ellos mismos informan, porque hasta Polino lo dice, hay precios que suben, precios que bajan, precios que quedan igual, y la definición de inflación es aumento generalizado de precios. Nosotros vivimos aumento generalizado de precios, nosotros vivimos economías, tuvimos, por las generaciones que somos, donde todo aumentaba, donde nunca nos decían, bueno, pero de un mes, esto bajó, esto subió, bien. Obviamente, si hay cosas que suben, cosas que bajan, cosas que se mantienen igual, el armado de esa canasta y de esa medición tiene una impronta relevante, muy importante. Por ejemplo, yo no me atrevería a decir que la canasta que utiliza el SEMA, con Carlos Rodríguez a la cabeza, que fue viceministro de Roque Fernández, y que tiene su universidad, que es su SEMA, y que él mismo explica que es una canasta para ejecutivos, está mal medida. Me da la sensación que él está hablando de una inflación del entorno del 20 para los ejecutivos, que comen en Puerto Madero, que veranean en Cariló, que en general tienen autos de alta gama, cuya ropa también es de alta gama, porque tienen un ingreso de alta gama. Ahora, de la misma manera que digo que esa tasa que publica USEMA, la Universidad del SEMA, mensualmente, me parece razonable para ese sector social, en el agregado de la Argentina, la tasa que publica el INDEC también me parece la acertada, porque ahí impacta en otros estamentos. El tema es, y esta es una pregunta clave, ¿quién es el primer funcionario que se entera que la Argentina se está quedando sin dólares? Y entonces, cuando uno revisa esto, dice, bueno, seguramente será el presidente de la Nación. Bueno, es un error, porque al presidente le llegan los informes, o sea que primero se entera el que hace el informe. Bien, entonces descartamos al presidente de la Nación porque obviamente es el que más información tiene del conjunto de los informes que hacen los funcionarios que hacen los informes. Podría ser el presidente del Banco Central, pero el presidente del Banco Central mira la economía desde un lugar. Podría ser el secretario de Hacienda o el ministro de Economía. Mire, el primer funcionario que se entera que en la Argentina van a faltar dólares y se entera con 6 u 8 meses de anticipación es el director del INDEC. Por eso es tan importante esa institución. Y directores nacionales del INDEC,
que están debajo del director del INDEC, porque el director del INDEC tiene rango de subsecretario, en este caso Ana Edwin, eran multimillonarios. Y seguían trabajando de directores nacional del INDEC, casualmente en cuentas nacionales, y casualmente escribían en el suplemento de Clarín, suplemento económico de Clarín. ¿Serán todas casualidades? Entonces, cuando uno empieza a hilvanar estas situaciones, tenemos que desacreditar, tenemos que decir que mienten, tenemos que vulnerar, porque quizás en su momento el accionista minoritario de Clarín también estaba muy tomado en bonos que ajustaban por ser. Y si el bono que ajustaba por ser se ajustaba por la inflación, pero no por la que calculaba el SEMA, que es una institución privada, sino por la oficial, lo que tendrían que tender a que esa inflación se espiralizara, porque eso hacía que el rendimiento de los bonos fuera superior. Miren, cuando personalmente denuncié a las consultoras, incluso te diría casi en el límite de la asociación ilícita, con el Fondo Monetario y con los banqueros, hay un acápite de la denuncia penal que digo, se querían quedar con la plata del país. Y esto no es una frase menor. La diferencia en el ajuste de los bonos y lo que implicaba que la Argentina pagara esos bonos con la inflación oficial o con la inflación que decían las consultoras o la señora Carrió, en el momento que hice la denuncia eran 160.000 millones de pesos. Eso era toda la base monetaria en el momento que hice la denuncia. Era toda la plata que estaba circulando en la Argentina. Cuando le puse de título, los banqueros se querían quedar con toda la plata de la Argentina, que parece una figura, no era una figura, se querían quedar. Ahora, una campaña electoral con 160.000 millones de pesos más o 160.000 millones de pesos menos es la diferencia entre Argentina y Grecia. Jorbar, bueno, es la famosa cultura clásica, pero Sandra Russo. Sí, bueno, yo creo que también hay que considerar que estamos en un momento bastante particular porque se acortan los tiempos para las primarias obligatorias y no tienen candidatos que les puedan interesar. Me refiero a la oposición, ¿no? La ley de medios ya está en la Corte. Y hay un clima de virulencia que uno no puede soslayar. Hoy en La Nación hubo un editorial por un lado y la columna de Morales Solá por el otro, que habla de terrorismo simbólico de Estado. Y bueno, quería saber cómo ve ese contexto político que a mí me parece de una gravedad realmente... Hubiese sido de una gravedad notable si los exportadores... los grandes exportadores hoy no nos estuvieran liquidando las divisas. Ciertamente cuando vienen estos grados de confrontación, los campos neutrales desaparecen. Y esto fue lo que pasó con los exportadores, que claramente están emparentados, casados, son amigos de sus proveedores, que finalmente son los socios de la Rural, porque esto del 20-80 que hablaba Ricardo se repite en todas las producciones. Para que vos tengas idea... 24 personas jurídicas en la Argentina hacen el 40% del trigo. 24 personas jurídicas. O sea, y si vos querés saber cuánto expresa el 80% de la producción de soja, es el 20% de los productores. El famoso 20-80. Pero en la Argentina eso se agudiza. Entonces yo te digo, 24 personas jurídicas hacen el 40% del trigo de la Argentina. Pero bueno, si los exportadores hoy no estuvieran liquidando las divisas, estaríamos en un problema extremadamente serio por todo lo que antes cabalmente explicó Ricardo. Pero las están liquidando. Por eso no se habla más de no vender la soja. Porque en realidad, si yo tengo las divisas todos los días, es lo mismo que la vendas o que no la vendas. Por primera vez, diría, se produjo una división entre los grandes exportadores, la oligarquía argentina, dueña de la soja, que beneficia al proyecto nacional y popular. Y entonces eso ha frenado esta hipótesis de cambio institucional producto del desgobierno que ellos querían generar. A su vez zancado en el jefe de cierto grupo económico que sabe que tiene un destino fijo porque se apropió de una empresa en la sala de torturas. Tiene las manos manchadas en sangre. Tarde o temprano ese crimen de lesa humanidad en este país va a ser juzgado.
Y él es el principal responsable. Eso deviene de la investigación que oportunamente se hizo en mi secretaría y que Lidia Papaleo lo dijo denunciando y firmó, pero después lo dijo en los medios, que prefería ver nuevamente los ojos de su torturador y no los ojos del señor Mañito cuando le obligó a firmar la venta de papel prensa. Armá todo esto y explicás todos, por un tema o por otro, los que quieren tirar del mantel. Bueno, esta vez le impedimos que tiren del mantel. Y ahora vamos por otros temas, porque esto estaba también articulado con lo que nos pasaba en el sistema financiero, con este famoso dólar blue, y algunos otros temas de movilizaciones, caceroleos y demás. Era el cóctel explosivo. Desarmamos el esquema de base que tenía que ver con que no me vendan la soja para no tener los dólares en el Banco Central. Ahora generamos estas políticas que tienden estos efectos claros y contundentes, y después tenemos que salir a militar con toda fuerza para ganar las elecciones.